En un mundo donde los gigantes llaman la atención, existen criaturas tan diminutas que parecen escapadas de un cuento divino. Pequeños guardianes de alegría, rarezas vivientes que desafían la lógica y derriten corazones. Hoy abrimos las puertas a un desfile secreto, las razas de perros más pequeñas y raras que Dios creó. Criaturas capaces de caber en la mano, pero conquistar el alma entera. Aquí empieza el viaje. Número 1. Pražský krysarik, ratón de Praga. Antes de que los imperios cayeran y los castillos quedaran en ruinas, ya existía un pequeño guardián que se movía entre salones reales como si fuese un príncipe en miniatura. El Pražský krysarik, conocido también como ratón de Praga, no es solo uno de los perros más diminutos del planeta. Es una reliquia viviente de la nobleza europea. Un recuerdo que respira de épocas medievales donde cada corte tenía su propio secreto. Su historia se remonta a los días en que los reyes de Bohemia paseaban entre columnas de piedra y tapices bordados, y este perrito, tan discreto como valiente, les acompañaba en su vida diaria. No era un simple animal de compañía, era un símbolo de elegancia, astucia y fidelidad. Por un lado, su tamaño sorprende. Incluso más pequeño que el chihuahua, parece un susurro con patas, un destello oscuro corriendo entre sombras. Apenas alcanza los 20 centímetros de altura y rara vez supera los 3 kilos de peso, pero su diminuto cuerpo encierra un carácter desbordante. Hay en él una mezcla perfecta entre refinamiento y energía. Una miniatura de nobleza que nunca perdió su instinto cazador. En los pasillos del castillo de Praga, su misión era clara: mantener alejadas a las ratas y ratones que amenazaban los graneros y las despensas reales. Y lo hacía con la misma entrega que un mastín defendiendo su fortaleza. Su valentía resulta casi cómica, porque este pequeño guerrero parece ignorar por completo que pesa menos que algunos libros de bolsillo. Si un ruido extraño perturba la tranquilidad del hogar, el ratón de Praga será el primero en investigar, con el pecho erguido y las orejas atentas. Su lealtad es tan intensa como su curiosidad. En las leyendas populares se cuenta que los nobles checos valoraban tanto su compañía que a veces viajaban con ellos escondidos bajo sus capas, como si llevaran un amuleto viviente de buena suerte. Además, su linaje se mantuvo celosamente guardado durante siglos, reservado a la realeza y a la nobleza checa. Pocos podían presumir de tener uno, y quien lo poseía lo mostraba como un signo de estatus. Con el tiempo, sin embargo, el mundo moderno casi lo olvida. Guerras, revoluciones y fronteras cambiantes hicieron que el ratón de Praga quedara relegado a un rincón de la memoria europea. No fue hasta finales del siglo XX cuando algunos criadores checos decidieron rescatar esta joya genética del pasado. Lo hicieron con paciencia, casi como arqueólogos del alma canina, devolviendo la vida a una raza que parecía extinguida. A diferencia de otras razas miniatura creadas por caprichos contemporáneos, este pequeño guerrero nació de la necesidad y la tradición. No fue diseñado para adornar bolsos ni vitrinas, sino para servir y proteger, y eso le da un brillo distinto, algo que se siente antiguo, auténtico. Su cuerpo diminuto está hecho para moverse con agilidad, sus ojos grandes reflejan inteligencia, y su temperamento combina ternura con una sorprendente determinación. Finalmente, cuando se lo observa hoy, con su mirada vivaz y su porte orgulloso, parece preguntar: ¿acaso un tamaño pequeño limita un espíritu grande? Y la respuesta, escrita en su historia y en su actitud, es un rotundo no. El ratón de Praga es la prueba viviente de que la grandeza no siempre ruge. A veces camina silenciosa, ligera y llena de historia, esperando ser descubierta en cada latido diminuto. Con él, comienza un viaje por el universo fascinante de las criaturas miniatura, donde cada centímetro encierra siglos de coraje, ingenio y belleza. 2. Chihuahua de manzana. Y ahora, como si diéramos un salto desde los castillos empedrados de Europa hasta las tierras cálidas donde el sol parece rozar el suelo, aparece otra joya diminuta, el chihuahua de manzana. Esta criatura cabe en una mano, pero ocupa un espacio desmesurado en la imaginación colectiva. Su cabeza redondeada,
esa característica forma de manzana que le da nombre. Le confiere un aire de duende curioso, casi mitológico, como si hubiese escapado de un cuento en el que los desiertos hablan y los espíritus custodian secretos antiguos. Sus ojos grandes, oscuros y siempre atentos parecen contener siglos de historia, como si en su diminuto cuerpo habitara un alma mucho más vieja que el tiempo que ha vivido. Sin embargo, su historia no pertenece únicamente al reino de las fantasías. Se dice que los ancestros del Chihuahua acompañaron a civilizaciones prehispánicas, apareciendo en templos, tumbas y leyendas mesoamericanas. Algunos arqueólogos creen que desciende del Techichi, un perro sagrado criado por los toltecas y los aztecas, asociado con el más allá y con los dioses del inframundo. En la cultura mexica, se pensaba que estos pequeños canes ayudaban a las almas a cruzar el río que separaba la vida de la muerte, guiando a sus dueños hacia el descanso eterno. No eran simples mascotas, eran compañeros espirituales, protectores del alma y símbolos de lealtad más allá del mundo físico. Aunque no podamos jurar que aquellos antiguos perros fueran idénticos al pequeño que hoy reposa en una manta o asoma la cabeza desde un bolso, sí parece cierta su conexión con los rituales y la espiritualidad ancestral. Quien los observaba entonces tal vez veía más que un animal doméstico, veía un mensajero entre mundos, una chispa de divinidad con patas. Su presencia en figuras de barro, cerámicas y ofrendas funerarias demuestra que, desde tiempos inmemoriales, el Chihuahua, o su antecesor, ha sido parte del imaginario sagrado del continente americano. Hoy, en pleno siglo XXI, este perrito ha adoptado un papel muy distinto, aunque igual de teatral. El Chihuahua de manzana es pura personalidad comprimida, alerta, vivaz, dueño absoluto del espacio que pisa. Su tamaño diminuto contrasta con un carácter enorme, casi desproporcionado. Ladra con una determinación que sorprende, como si el eco de sus ancestros guerreros aún vibrara en su garganta. Cada paso que da parece decir: pequeño sí, pero indomable. Y es que, detrás de su aparente fragilidad, hay una fuerza de espíritu que desarma. Su lealtad es intensa, su amor profundo y su curiosidad insaciable. A diferencia del ratón de Praga, cuya nobleza se mantuvo escondida en palacios checos, el Chihuahua ha conquistado el mundo a plena luz. Se ha vuelto icono de la cultura popular, estrella de películas, compañero inseparable de celebridades, símbolo de glamour y actitud. Sin embargo, bajo esa fama moderna, late un corazón antiquísimo, un eco de los templos mesoamericanos y de los mitos que hablaban de la conexión entre los vivos y los muertos. Así, el Chihuahua de manzana se revela como un puente entre dos mundos, el pasado sagrado y el presente cotidiano. Es pequeño, sí, pero lleva consigo una herencia milenaria que trasciende modas y geografías. En su mirada se mezclan la astucia del desierto y la ternura del hogar. Y al observarlo, comprendemos una vez más que lo diminuto no es sinónimo de insignificante, sino de esencia concentrada, de historia destilada en un cuerpo que parece frágil, pero que guarda la fuerza de todo un continente. Avanzamos entonces hacia otro ser extraordinario, donde lo mínimo vuelve a rozar lo infinito. 3. Russian Toy Terrier. Desde los templos antiguos y los palacios nobles, viajamos ahora hacia el frío elegante de Rusia, donde una joya diminuta y casi secreta se mueve con la ligereza de un suspiro. El Russian Toy Terrier. Ligero como una pluma, de silueta finísima y movimientos etéreos, parece más un bailarín que un perro. Sus patas delgadas, su cuello esbelto y sus grandes ojos expresivos le otorgan un aire de noble melancolía, como si guardara en su mirada el eco de los valses que alguna vez resonaron en los salones imperiales de San Petersburgo. Es un perro que no camina, flota, se desliza, como si el suelo no mereciera interrumpir su elegancia. A pesar de su apariencia delicada, el Russian Toy Terrier no nació del capricho estético, sino del deseo de crear un compañero perfecto para la aristocracia rusa. A mediados del siglo XIX, cuando los zares aún reinaban y la nobleza se reunía bajo lámparas de cristal, este diminuto perro hacía acto de presencia en las reuniones más exclusivas. Entre el aroma del té, los perfumes franceses y los ecos de la poesía romántica,
El Russian Toy Terrier observaba todo desde cojines de seda o regazos cubiertos de encaje. Era el espectador silencioso de las conversaciones políticas, de las confidencias amorosas y de los secretos que solo un animal fiel podría guardar. Tener uno era un privilegio, una marca de distinción. Su tamaño lo hacía ideal para acompañar a damas en los carruajes o en las largas veladas de invierno, y su temperamento dulce lo convertía en un confidente de emociones humanas. En los retratos de época, donde los rostros serios miran al horizonte con dignidad aristocrática, a veces aparece este pequeño ser, recordándonos que incluso en los mundos más fríos y formales, había lugar para la ternura. Pero la historia, con su modo implacable de borrar lo que no se protege, casi lo hace desaparecer. Con la Revolución Rusa y el colapso del mundo zarista, las razas asociadas con la nobleza fueron perseguidas o simplemente olvidadas. El Russian Toy Terrier sobrevivió apenas en los márgenes, mantenido por criadores apasionados que, entre los escombros de una era, decidieron conservar su legado. Durante décadas fue una rareza, una reliquia viva de otro tiempo. No fue sino hasta mediados del siglo XX que empezó a resurgir, cuidadosamente restaurado hasta recuperar su forma original. Un símbolo de elegancia que resistió el paso de la historia. Y aunque parece frágil, su carácter desmiente toda debilidad. Bajo ese cuerpo diminuto late un corazón de centinela. Es alerta, vivaz y muestra una valentía sorprendente frente a ruidos, desconocidos o cualquier cosa que amenace la calma de su hogar. Su amor por su familia humana es intenso, protector, casi desmesurado. Como muchos perros pequeños, vive convencido de que el tamaño no mide la importancia. Su territorio puede ser un sofá o una casa entera, pero él la defiende como si fuera un palacio. Sus movimientos son suaves, sus pasos apenas se escuchan, y su mirada inquisitiva parece preguntar por todo. Cuando se desplaza, hay en él una armonía casi musical, una gracia natural que le ha valido el apodo de el bailarín canino de Rusia. Verlo caminar es presenciar un poema en miniatura, una coreografía de siglos, de historia y de afecto concentrado. Así, el Russian Toy Terrier se alza como un símbolo de resistencia elegante, de belleza frágil que sobrevive al tiempo. En su silueta delgada y su espíritu inquieto, se resume la paradoja de estas criaturas diminutas. No necesitan fuerza ni tamaño para conquistar corazones. Su poder está en la delicadeza, en esa forma silenciosa de existir que convierte lo pequeño en eterno. Y con él, continuamos explorando este universo de seres miniatura, donde cada latido parece una historia y cada mirada, un viaje en el tiempo. 4. Affenpinscher. Y de la elegancia eslava, pasamos a un personaje que parece escapado de una caricatura barroca, el Affenpinscher. Su nombre, que en alemán significa literalmente perro mono, ya nos adelanta su personalidad traviesa. Con su cara irreverente y su tamaño de peluche descarado, este pequeño ser parece el protagonista de una fábula donde la picardía es la ley suprema. Su expresión, mezcla de astucia y diversión, recuerda a Pirumo a esos duendecillos que ayudan. Pero también esconden las llaves cuando nadie mira. Si un gremlin pudiera ser siempre encantador y sin reglas sobrenaturales que compliquen la vida, tendría este rostro peludo, vivaz y lleno de ocurrencias. A primera vista, el Affenpinscher invita a reír. Su barba desordenada, sus ojos redondos y brillantes, su andar decidido y su postura de general en miniatura lo convierten en un espectáculo andante. No hay en él la solemnidad de los perros nobles ni la delicadeza de los miniaturas aristocráticos. Este es un bufón real, un comediante con patas. Y sin embargo, bajo esa apariencia juguetona, se esconde un temperamento firme, valiente y sorprendentemente disciplinado cuando la situación lo requiere. Es pequeño, sí, pero jamás pasa desapercibido. Sus orígenes se remontan a la Alemania del siglo XVII, en los días en que las cocinas, establos y talleres necesitaban guardianes incansables contra los ratones y otras alimañas. El Affenpinscher, con su mezcla de agilidad y descaro, era perfecto para esa tarea. Corría entre las patas de los caballos, saltaba sobre los barriles y defendía la comida con la determinación de un gigante.
pero no lo hacía con la seriedad de un perro de trabajo común. Lo hacía con un aire teatral, como si entendiera que, además de cazar, debía entretener. Y así, sin proponérselo, pasó de las cocinas humildes a los salones burgueses, conquistando corazones a fuerza de carisma y buen humor. Con el paso del tiempo, su fama traspasó los muros domésticos y se extendió por toda Europa. Damas y caballeros encontraron en este perro algo irresistible, un compañero divertido, leal y con un carácter tan grande que llenaba cualquier casa de energía. A pesar de su tamaño, su valentía es casi heroica. No se intimida ante perros mucho más grandes y su sentido de protección es inquebrantable. En su pequeño cuerpo late un corazón de guerrero medieval, listo para enfrentarse a cualquier sombra que amenace su territorio. Pero lo que realmente lo distingue no es su bravura ni su aspecto cómico, sino su manera de mirar el mundo. Hay en sus ojos una chispa de inteligencia juguetona, una mirada que parece entender más de lo que dice. Uno siente que el Affenpinscher no solo observa, evalúa, planea, se divierte en silencio. Su casa es su escenario, y cada rincón es una oportunidad para una pequeña travesura. Quien convive con uno, pronto descubre que con él no hay rutina. Siempre hay algo inesperado. Un salto repentino, una mirada que pide atención, una postura exagerada que parece ensayar un papel en una obra invisible. Y aún así, detrás de ese espíritu bromista hay ternura pura, un afecto sincero que se demuestra en cada caricia o en cada siesta compartida. El Affenpinscher es, en esencia, la encarnación de la alegría con carácter. Un pequeño filósofo del caos, siempre dispuesto a recordarnos que la vida es mejor cuando se toma con humor y valentía. En su compañía, la casa nunca está en silencio emocional. Siempre hay chispa. Siempre hay juego. Siempre hay una historia que empieza con una sonrisa. Y así, paso a paso, seguimos descubriendo que en el reino de los perros diminutos, cada uno es una biografía fantástica, un relato viviente que desafía cualquier lógica aparentemente simple. 5. Grifón de Bruselas. Y entonces, como si abriéramos la puerta de una biblioteca antigua en el corazón de Europa, entra el Grifón de Bruselas. Con su barbita graciosa, su hocico corto y esa mirada que parece perforar el alma humana, este perro diminuto podría pasar por un filósofo en miniatura, cuestionando la existencia del sofá, la comida e incluso la tuya. Hay en su expresión algo de melancolía reflexiva y humor involuntario, como si estuviera al tanto de un secreto universal que los humanos aún no hemos comprendido. Uno podría imaginarlo sentado junto a una chimenea, meditando sobre el sentido de la siesta, o sobre los misterios de la galleta que desaparece cuando el humano dice no. Y, claro, es imposible no sonreír ante semejante figura de sabiduría peluda. Aunque su aspecto parezca caprichoso, el Grifón de Bruselas tiene raíces firmes en una historia que mezcla humildad, trabajo y ascenso social. Nació en los establos y talleres de Bruselas, donde su labor era práctica: mantener alejadas a las ratas y proteger los alimentos. Era un perro de pueblo, un trabajador incansable, astuto y eficaz. Pero tenía algo más, una personalidad magnética. Y eso le abrió puertas. Cuando las damas de la nobleza lo descubrieron, quedaron encantadas con su rostro expresivo, su inteligencia vivaz y su carácter teatral. Así fue como este cazador de establo terminó durmiendo sobre cojines de terciopelo, rodeado de perfumes y abanicos, transformado en un símbolo de encanto y sofisticación. Durante el siglo XIX, el grifón se convirtió en un fenómeno en los círculos aristocráticos de Bélgica y Francia. Se crió con otras razas pequeñas, como el Pug y el King Charles Spaniel, lo que le dio su inconfundible cara chata y su aspecto casi humano. Pronto se volvió la mascota favorita de artistas, actrices y escritores, fascinados por esa combinación de humor y melancolía. Se decía que el grifón no era un perro cualquiera, sino un pequeño actor, capaz de expresar todo un repertorio de emociones: alegría, fastidio, orgullo, ternura y, cuando le convenía, una leve indignación digna de un crítico teatral. A pesar de su diminuto tamaño,
irradia una dignidad que impresiona. No corre sin propósito, ni se lanza a lo loco en juegos improvisados. Mide los momentos, analiza el entorno y decide cuándo vale la pena intervenir. Cada movimiento suyo parece tener intención, como si actuara en una obra invisible, donde él es el protagonista absoluto. Pero cuando la ternura lo alcanza, su aparente seriedad se derrite. Se convierte en un ser dulce, sensible, que busca caricias y atención con la misma intensidad con la que un poeta busca la inspiración. Convivir con un grifón de Bruselas es convivir con una presencia cómica y elegante, un pequeño sabio que observa el mundo desde su estatura, sin perder un ápice de autoridad. Tiene una capacidad especial para conectar con las emociones humanas, casi como si las leyera. Hay quienes aseguran que su mirada es hipnótica, que entiende los silencios, que detecta la tristeza antes de que uno la confiese. Quizá por eso, quienes tienen uno, dicen que ningún otro perro pequeño vuelve a parecer igual. Todos son encantadores, sí, pero el grifón parece tener alma. Y así, entre su barba de pensador y su paso breve y seguro, este diminuto filósofo nos recuerda que la grandeza no siempre lleva corona ni espada. A veces pesa apenas unos kilos, tiene bigote y camina con aire de sabio burlón. El grifón de Bruselas es, en definitiva, una paradoja viva. Pequeño pero inmenso, serio pero cómico, antiguo pero siempre actual. Con él, seguimos avanzando en este viaje por el mundo de los perros miniatura, donde lo diminuto se vuelve majestuoso, y cada raza es una historia condensada, un universo completo en escala de bolsillo. 6. Boloñés. Y desde esos salones belgas llenos de preguntas existenciales, viajamos hacia un rincón del Mediterráneo, donde la suavidad parece haberse convertido en forma viva. El boloñés. Blanco, esponjoso y rarísimo, este pequeño parece una nube que decidió bajar del cielo para recitar versos románticos entre columnas renacentistas. Al mirarlo, uno siente que debería llevar una pluma antigua y un libro bajo el brazo, dispuesto a suspirar frente a la ventana mientras la tarde se tiñe de oro. Es un perro que parece salido de un cuadro de Botticelli, una figura hecha de calma, elegancia y una dulzura que no se anuncia, pero se siente. Su origen se remonta a las cortes italianas del Renacimiento, una época en que la belleza era casi una religión. Mientras escultores hacían danzar el mármol y los pintores perseguían la luz ideal, el boloñés se movía entre túnicas y terciopelos, como si fuera una pincelada viva. No era solo un acompañante de las damas nobles, era parte del paisaje cultural, una presencia que añadía armonía al entorno. Los aristócratas lo consideraban un reflejo del buen gusto y del equilibrio interior, cualidades tan apreciadas como la música o la poesía. Cuentan que reyes, duques y filósofos encontraron en el boloñés una compañía incomparable. Felipe II de España y Catalina de Médici fueron algunos de los que lo tuvieron a su lado, y no por simple lujo. Este perro representaba la serenidad en medio de los vaivenes del poder. En los retratos de la época aparece frecuentemente acurrucado a los pies de damas vestidas de seda, como si su sola presencia suavizara el rigor del protocolo. Era una criatura que calmaba los nervios y, a la vez, despertaba ternura. Su silencio era su lenguaje. No necesitaba ladrar para llenar la estancia. Sin embargo, bajo esa apariencia angelical, se esconde un espíritu sorprendentemente firme y atento. El boloñés no es un adorno ni una figura de porcelana, es un observador sagaz, con una lealtad que roza lo conmovedor. Tiene la capacidad de leer emociones humanas con una precisión casi sobrenatural. Si su dueño está triste, se acerca sin hacer ruido. Si está alegre, se une a la celebración con un movimiento ligero de la cola. No necesita imponerse. Su simple presencia transforma el ambiente, como la música suave que se percibe sin interrumpir la conversación. Su pelaje blanco y rizado, similar al algodón recién hilado, le da un aire etéreo, pero detrás de esa apariencia delicada hay un perro inteligente, curioso y decidido. Le gusta aprender, explorar, participar, siempre desde un lugar de respeto y elegancia. Puede ser juguetón, pero nunca ruidoso, cariñoso, pero sin la efusividad desbordada de otras razas.
Es, en esencia, un pequeño monje del afecto, un recordatorio de que la calma también es una forma de fuerza. Hoy, encontrar un boloñés auténtico es casi como hallar una joya olvidada en un anticuario escondido. Su rareza lo convierte en un tesoro silencioso, un símbolo viviente de tiempos en que el arte y la sensibilidad eran virtudes supremas. Tener uno es como tener una parte del pasado respirando en el presente, una herencia que no se mide en sangre azul, sino en capacidad de conmover. Así, entre el rumor de los olivos y los ecos del Renacimiento, el boloñés sigue caminando con paso discreto, recordándonos que la historia no solo se escribió con espadas ni coronas, sino también con susurros, caricias y seres diminutos capaces de inspirar poesía con solo existir. Con él, damos paso al siguiente guardián miniatura de este viaje fascinante por lo extraordinariamente pequeño, donde la delicadeza se convierte en arte y el amor en legado. 7. Maltés miniatura. Así, desde los salones italianos, cargados de arte y quietud renacentista, nos deslizamos hacia un rincón aún más delicado del universo canino, el maltés miniatura. Si el maltés tradicional ya parecía una joya antigua envuelta en seda, esta versión diminuta roza lo legendario. Tan frágil que parece tejido con hilos de algodón y un soplo de paciencia divina, este pequeño ser da la impresión de que cada paso suyo produce música, como si caminara al compás de un arpa invisible que solo él puede oír. Su historia se remonta a los tiempos en que el Mediterráneo era una cinta azul que unía civilizaciones. En los puertos de Malta, donde marineros, mercaderes y nobles se cruzaban entre perfumes de especias y ecos de lenguas antiguas, nació este perro luminoso. Desde allí, su fama navegó en barcos mercantes y caravanas aristocráticas, hasta llegar a los salones donde el refinamiento era ley. El maltés fue siempre un símbolo de elegancia y afecto, pero el miniatura lleva ese ideal al extremo. Es el susurro del lujo, la miniatura del cariño, una especie de poema en movimiento. A menudo se le veía en brazos de damas vestidas de encaje o descansando sobre cojines de seda junto a las ventanas abiertas al mar. Los cronistas de la época lo mencionaban con una mezcla de ternura y asombro, describiéndolo como un espíritu de luz que respira. Era el compañero predilecto de quienes buscaban calma en medio del bullicio del mundo. Su tamaño lo hacía parecer casi irreal, una presencia tan delicada que parecía desvanecerse con un gesto brusco o una palabra demasiado alta. Pero su apariencia etérea no debe engañar. Dentro de su cuerpo minúsculo habita un carácter vigoroso y seguro. No es un perro frágil de corazón, sino un observador atento, con una inteligencia sorprendente y una sensibilidad que raya en lo poético. Tiene el alma de un guardián y el temperamento de un sabio pequeño. Observa, escucha y con un simple movimiento de cabeza parece recordar que ha acompañado a los humanos durante siglos, desde palacios hasta barcos, desde jardines hasta camarotes. La creación de esta variedad miniatura fue fruto de paciencia y dedicación. Criadores de distintas épocas buscaron preservar su esencia, ese equilibrio entre dulzura y fortaleza, en un cuerpo aún más diminuto. El resultado fue casi una obra de orfebrería viva, una criatura que parece cincelada por el tiempo y el afecto. Cada maltés miniatura encierra una historia, como una miniatura pintada en marfil, que guarda siglos de manos amorosas. Vivir con uno de ellos es una experiencia casi meditativa. No hay prisa, no hay ruido. Su sola presencia invita a la calma y a la contemplación. Es como si su suavidad contuviera un mensaje antiguo, una enseñanza sobre la quietud. En su mirada se percibe una certeza sencilla. Lo frágil también puede ser eterno si se cuida con amor. Así, mientras este pequeño habitante del Mediterráneo reposa entre nuestros brazos, recordamos que la grandeza no depende del tamaño y que la belleza más pura no necesita adornos ni palabras. El maltés miniatura, con su andar silencioso y su alma transparente, nos recuerda que la ternura es también una forma de sabiduría. Y con su figura diminuta, desapareciendo lentamente entre luces doradas, seguimos nuestro recorrido hacia el siguiente guardián del asombro, donde lo pequeño vuelve a desafiar la lógica y nos enseña, una vez más,
que el esplendor puede caber en la palma de una mano. 8. Volpino italiano. Y sin abandonar la península, donde el arte y la sensibilidad se mezclaron con el pulso de los siglos, aparece una figura diminuta pero vibrante, el Volpino italiano. Su nombre suena a música antigua, a algo que podría haber salido del pincel de un maestro florentino o de un verso escrito en un balcón toscano. Y, sin embargo, entre quienes lo pronuncian rápido, se vuelve simplemente Olpino, como si Italia misma lo hubiera adoptado con cariño y familiaridad. Este pequeño, tan raro como encantador, parece un mini lobo renacentista, un espíritu travieso con alma de guardián. Su pelaje espeso, su mirada despierta y su porte orgulloso le dan un aire de criatura mítica, de esas que custodian las chimeneas y los secretos familiares. Hay algo en su forma de estar, entre alerta y sereno, que recuerda a los hogares donde la vida era sencilla, pero el amor, inmenso. En la Italia antigua, el Volpino no pertenecía solo a palacios y salones dorados. Su realeza era distinta, más terrenal, más humana. Se lo veía en talleres de carpinteros y marmolistas, en patios con macetas de limoneros, acompañando a tejedores y amas de casa. Mientras los grandes artistas del Renacimiento soñaban con cúpulas y frescos eternos, el Volpino participaba del arte cotidiano, el del trabajo, la lealtad y la presencia. Su lugar era junto al corazón del hogar, donde el fuego ardía y las conversaciones tejían comunidad. Pequeño pero enérgico, este perro guarda dentro de sí una chispa eléctrica, una vitalidad que parece venir del mismísimo sol mediterráneo. Está siempre atento, siempre dispuesto a actuar, a defender lo que ama. De hecho, durante siglos fue considerado un vigía natural. Bastaba un cambio en el aire, un crujido de puerta, un paso extraño, y su alerta llenaba la casa con la autoridad de un guardián invisible. En su diminuto cuerpo late un corazón de lobo, valiente, intuitivo, indomable en su fidelidad. Pero no todo en él es fuego y energía. Hay también una dulzura serena en su compañía. Cuando descansa, lo hace con la tranquilidad de quien ha cumplido su deber. Su mirada, profunda y luminosa, parece comprender el alma humana. Y quizá por eso fue durante tanto tiempo el compañero ideal del pueblo italiano, el amigo del artesano, del pastor, del niño que jugaba en la plaza. Hoy, el Volpino italiano es un tesoro casi escondido, una joya viva que pocos tienen la fortuna de conocer. Quienes lo hacen descubren un perro que no ha olvidado su historia. Sigue siendo el mismo guardián de antaño, fiel, atento y con un espíritu que parece conectar el presente con un tiempo donde lo sagrado habitaba en lo simple. El Volpino no necesita rugir para hacerse respetar. Su sola presencia basta para llenar una casa de vida, como si su energía invisible tejiera protección y alegría a su alrededor. Es el recordatorio perfecto de que hasta lo más pequeño puede custodiar lo más grande. La calidez del hogar, el amor compartido, el misterio de la lealtad sin palabras. Y con este guardián etéreo, mitad llama y mitad suspiro, continuamos nuestro viaje por el universo de los seres diminutos que desde su discreta grandeza nos enseñan que el alma, cuando es verdadera, no tiene tamaño. 9. Japanese Chin. Y desde los patios perfumados del Mediterráneo, damos un salto elegante hacia Oriente, a una tierra donde cada movimiento es arte y cada silencio una conversación. Allí, entre templos antiguos, jardines de piedra y estanques donde flotan nenúfares, nos espera el Japanese Chin, un pequeño aristócrata con alma de monje zen y porte de emperador en miniatura. Hay algo en su presencia que detiene el tiempo, como si con solo mirarlo todo adquiriera ritmo de ceremonia. No camina, flota. Sus pasos parecen pinceladas sobre el suelo, trazos de una danza invisible que une elegancia y ligereza. Su cuerpo es diminuto, pero su actitud tiene la majestad de un ser que conoce su linaje. En su mirada se adivina una sabiduría antigua, un entendimiento sereno del equilibrio, ese principio esencial en la estética japonesa. Uno podría imaginarlo reposando en un cojín de seda, mirando caer los pétalos de cerezo mientras reflexiona sobre los misterios del té o del alma humana. El Japanese Chin
nació en los círculos más refinados del Japón imperial, donde no era simplemente una mascota, sino una presencia espiritual. Se decía que aportaba calma a los hogares nobles y que su sola compañía podía armonizar el ambiente. Su relación con los monjes budistas y las cortes imperiales lo convirtió en símbolo de paz interior y sofisticación. En su mundo, la nobleza no se medía por tamaño o poder, sino por el arte de moverse sin perturbar la quietud. Y ese aire felino que lo caracteriza no es un simple rasgo físico. Observa como un gato, con distancia y precisión. Elige cuándo ofrecer afecto y cuándo retirarse a la contemplación. No ruega amor, lo inspira. Cuando se acerca, lo hace despacio, con ternura medida, como si el contacto con el ser humano fuera una ceremonia en sí misma. En ese instante, su mirada deja entrever algo casi místico, como si recordara vidas pasadas entre biombos dorados y poemas escritos con tinta sobre papel de arroz. Sin embargo, bajo su porte refinado se esconde un corazón juguetón. Le gusta explorar, curiosear, sorprender con gestos inesperados que rompen su propia solemnidad. Esa dualidad, entre calma monástica y chispa alegre, lo hace irresistible. Es la encarnación viva del equilibrio entre lo sagrado y lo cotidiano. El japonés Chin no necesita ladrar para hacerse notar. Su sola quietud atrae miradas, su elegancia desarma cualquier bullicio. Es un recordatorio de que la grandeza puede susurrar, de que la belleza más pura no exige atención, simplemente la merece. Contemplar a este diminuto príncipe oriental es como abrir una ventana a un tiempo donde la armonía era una forma de vida. Y con su paso etéreo, su mirada que parece comprender el alma, continuamos nuestro viaje por el reino de lo pequeño y lo extraordinario, donde cada criatura encierra un universo de historia, misterio y gracia silenciosa. 10. Tenterfield Terrier. Y de la serenidad oriental, pasamos a un territorio donde el viento corta la piel, la tierra es vasta y cada horizonte parece desafiar la vista. Australia. Allí, entre paisajes que mezclan desierto, bosques y playas infinitas, nace el Tenterfield Terrier. Si los perros que hemos conocido hasta ahora parecían poetas, guardianes espirituales o aristócratas en miniatura, este pequeño es pura chispa terrenal, una microexplosión de energía que brota directamente del suelo rojo australiano. Es un rayo con patas diminutas que no pide permiso para existir. Se lanza a la vida con la intensidad de quienes saben que cada segundo es único y que la aventura siempre espera a la vuelta de la esquina. El Tenterfield Terrier fue creado para trabajar y proteger, y eso se nota en su manera de habitar el mundo. No se queda quieto contemplando el paisaje, actúa. Su mirada, brillante y viva, parece cuestionarlo todo. ¿Qué sigue? Recorre jardines, inspecciona cada rincón de la casa, persigue insectos o sombras con una determinación que parece mucho mayor que su tamaño. No hay tarea demasiado grande, ni espacio demasiado amplio. Su espíritu es valiente y despierto, recordándonos la audacia de los pioneros que cruzaban desiertos y bosques sin mirar atrás, confiando solo en su coraje y en su deseo de avanzar. Pero no nos equivoquemos, no es solo un torbellino sin rumbo. Bajo esa energía incansable hay inteligencia, sensibilidad y lealtad profunda. Quien convive con un Tenterfield Terrier descubre que ha ganado algo más que un perro. Ha encontrado un compañero que vibra con el mundo, que siente cada estímulo con intensidad y que necesita formar parte activa de la vida cotidiana. Es como tener un espíritu aventurero en versión miniatura, siempre listo para lanzarse al próximo capítulo del día y al mismo tiempo profundamente conectado con quienes ama. Su tamaño diminuto nunca limita su presencia. En su cuerpecito late la fuerza de la tierra australiana, la misma energía que mueve el viento entre los eucaliptos y hace vibrar el horizonte infinito. Es un recordatorio constante de que la intensidad no se mide en kilos ni centímetros, sino en pasión, entusiasmo y lealtad. Cada salto, cada exploración, cada mirada refleja un carácter audaz y un corazón enorme, concentrado en miniatura. El Tenterfield Terrier es un ejemplo perfecto de cómo lo pequeño puede ser vital, valiente y lleno de vida.
Su existencia nos enseña que no importa cuán diminuto parezca un ser, su impacto puede ser inmenso, su alegría contagiosa y su amor profundo. En su compañía, uno entiende que la aventura no depende del tamaño ni de la fuerza física. Depende de la energía del espíritu y de la capacidad de abrazar la vida con intensidad. Y así, tras este destello de vitalidad australiana, cerramos este capítulo con la certeza de que cada criatura diminuta tiene una historia única que contar, un corazón capaz de conmovernos y un espíritu que nos recuerda que lo extraordinario puede caber en lo más pequeño. Con el Tenterfield Terrier, nuestro viaje continúa, explorando el mundo de los guardianes miniatura, que sin necesidad de grandeza física, dejan huella imborrable en cada hogar que iluminan. 11. Skye Terrier Miniatura. Y desde las tierras indomables de Australia, regresamos al manto húmedo y misterioso de las Islas Británicas, donde la niebla se enreda entre colinas y castillos, y las leyendas parecen caminar junto al viajero. Allí, entre paisajes que podrían haber sido arrancados de un poema celta, surge el Skye Terrier, en su versión más rara y diminuta. Un pequeño guardián, con aire de reliquia viva, custodio silencioso de un linaje que susurra historias antiguas con cada paso. Su silueta alargada, sus patas cortas y su pelaje largo, sedoso y ondulado, evocan tiempos en que los perros no eran meros acompañantes, sino compañeros de vida y de adversidad. Originalmente, los Skye Terrier defendían granjas, hogares y familias. Eran valientes protectores, leales hasta la médula, y este diminuto heredero mantiene intacto ese espíritu ancestral. Hay en él algo solemne, casi ceremonial, como si arrastrara siglos de historia y memoria, y en sus ojos se reflejaran castillos erosionados por el viento y héroes olvidados que caminaron junto a Sael. El hecho de que sea miniatura no disminuye su autoridad. Al contrario, le otorga un encanto concentrado, como si la historia hubiera decidido condensar siglos de valentía en un cuerpo diminuto. No necesita ladrar con fuerza para hacerse notar. Su sola mirada transmite presencia, dignidad y memoria. Hay algo en su expresión que parece decir: yo recuerdo, aun cuando el mundo olvide. Y cuando se mueve, lo hace con una mezcla peculiar de gracia y solemnidad, como un pergamino antiguo que aún conserva tinta brillante, desplegando su historia paso a paso. Estos ejemplares raros son tesoros vivos, joyas escondidas que sobreviven gracias a criadores y amantes que entienden que preservar la raza es también preservar fragmentos del alma del mundo. Tener un Skye Terrier miniatura es experimentar una compañía que trasciende lo cotidiano, transmite calma, fidelidad silenciosa y un vínculo casi místico con quien lo comprende. Su presencia parece unir épocas distintas. Pasado y presente conviven en su pequeño cuerpo, recordándonos que la historia no solo se escribe con palabras, sino también con seres que caminan entre nosotros. Su temperamento refleja equilibrio. Es valiente pero no agresivo, vigilante pero sin alarma excesiva, y posee un afecto profundo hacia quienes le brindan confianza. Quien comparte su hogar con uno de estos diminutos guardianes siente una especie de conexión con algo mayor, una continuidad que va más allá de generaciones humanas, un vínculo con la memoria viva de una tierra y su cultura, encapsulada en un pequeño perro. El Skye Terrier miniatura nos recuerda que lo diminuto no es sinónimo de debilidad, sino de concentración, de historia y de esencia pura. Cada movimiento suyo, cada mirada, cada latido parece contener siglos de relatos, de valentía y de lealtad inquebrantable. Y así seguimos, paso a paso, descubriendo que en el mundo de los perros diminutos no solo habitan compañeros, también existen guardianes del tiempo, pequeños faros que iluminan la memoria de la humanidad, y nos enseñan que la grandeza puede caminar en silencio, con patas cortas y pelaje largo, dejando una huella indeleble en quienes saben observar. 12. Dandy Dinmont Terrier. El Dandy Dinmont Terrier entra en escena como si se hubiera escapado de una novela del siglo XIX. Su silueta alargada, su característico moño despeinado, que parece obra de un peluquero romántico con exceso de imaginación, y sus bigotes solemnes evocan personajes excéntricos de otra época, esos que uno imagina,
caminando por pasillos de castillos o recorriendo senderos brumosos con libro en mano. Pero, tras esta apariencia literaria, late el corazón vivaz de un terrier auténtico, valiente y decidido, dispuesto a proteger su hogar con la determinación que solo la historia y la caza le han conferido, desmintiendo su tamaño reducido. Esa combinación de reliquia literaria y espíritu combativo lo convierte en un pequeño misterio peludo, un recordatorio de que la historia a veces camina sobre 4 patas y mueve la cola. Su carácter es tan singular como su aspecto. Aunque cariñoso y afectuoso con quienes ama, conserva una independencia casi felina. Observa a los humanos con cierta distancia filosófica, como si estuviera evaluando nuestra valía antes de otorgar su confianza y afecto. Cuando decide acercarse, lo hace con ternura medida, dignidad y suavidad, como un noble en miniatura que ha descendido de un linaje antiguo para compartir momentos en sillones modernos, en lugar de castillos escoceses. Esa mezcla de formalidad y cercanía inesperada lo hace irresistible, porque cada gesto suyo transmite historia y carácter. Más allá de su porte refinado, el Dandy Dinmont Terrier posee una energía sorprendente, producto de generaciones dedicadas a la caza en terrenos difíciles. A primera vista, podría parecer un peluche venerable, pero basta un paseo para descubrir que tiene cuerda para rato. Su terquedad encantadora y su curiosidad innata revelan un espíritu incansable, que combina disciplina con alegría y determinación. En cierto modo, este perro es como un libro antiguo, con páginas aún por descubrir. Cada día revela nuevas capas de su personalidad, desde su lado juguetón y vivaz hasta su mirada profunda, reflexiva y casi metafísica. Su simple presencia recuerda que lo inusual puede ser profundamente entrañable. Nos enseña que la belleza de lo extraño no excluye, sino que invita a explorar, comprender y disfrutar del pequeño universo que cada raza canina representa. El Dandy Dinmont Terrier encarna esa paradoja fascinante, pequeño en tamaño, pero grande en historia, carácter y encanto. Quien convive con uno pronto entiende que no es un perro cualquiera. Es un guardián diminuto que transporta siglos de legado, que combina la gracia literaria con la valentía de un terrier de caza y que convierte la rutina diaria en un ritual lleno de descubrimientos y momentos inesperados. Con él, seguimos nuestro viaje por el mundo de los perros miniatura, donde lo diminuto revela su grandeza, y cada raza nos recuerda que la historia, la nobleza y la personalidad pueden caber en un cuerpo compacto y peludo. 13. Papillon Toy. El papillón. Toy entra en escena desplegando sus orejas como alas de mariposa recién despertadas al sol, y es fácil engañarse al mirarlo. Parece más un personaje salido de un cuento que un perro de carne y hueso. Su figura ligera, su porte elegante y su pelaje delicado sugieren que podría posarse sobre una flor sin perturbarla, como un hada que decide, por curiosidad, caminar entre humanos. Cada movimiento suyo transmite gracia y ligereza, como si cada paso estuviera coreografiado por la naturaleza misma. Pero no nos dejemos llevar únicamente por su apariencia etérea. Tras ella, vive un espíritu chispeante y brillante, siempre dispuesto a explorar cada rincón del mundo con la intensidad de un explorador diminuto. Nada escapa a su atención. Sus ojos, grandes y expresivos, registran cada detalle y cada gesto, y su inteligencia parece anticipar los movimientos de quienes lo rodean. Es un pequeño pensador peludo, curioso y astuto, que combina delicadeza con sagacidad. Bajo su apariencia frágil se oculta una mente rápida y alerta, capaz de descifrar patrones y emociones humanas con sorprendente eficacia. Aquí, lo diminuto no es sinónimo de ingenuidad, es agudeza concentrada, ingenio en miniatura. Su energía social parece estar impulsada por un polvo mágico. Disfruta ser el centro de atención, pero nunca de manera exagerada. Su encanto es sutil, envolvente. Cuando corre, parece flotar sobre el suelo, como si la gravedad solo fuera una sugerencia. Sus movimientos son precisos, ligeros y juguetones, llenos de un ritmo que atrapa la mirada. Y cuando se detiene, su ternura luminosa invita a acercarse, como si nos abriera la puerta a su mundo diminuto, un lugar donde el afecto es tangible
y la alegría se despliega con suavidad. Además, el papillón toy posee un carisma que combina elegancia y travesura. Es un bailarín diminuto, un explorador curioso, un amigo leal que sabe cómo alegrar un hogar sin necesidad de imponerse. Su presencia demuestra que la belleza puede ser ligera sin ser frívola, y que lo pequeño, lejos de pasar desapercibido, puede iluminar cualquier escena con la fuerza de una luciérnaga en una noche tranquila. Cada movimiento suyo, cada mirada, cada gesto, parece estar diseñado para encantar, para recordar que el tamaño no determina la intensidad del espíritu. En definitiva, el papillón toy no es solo un perro diminuto, es un faro de alegría y sofisticación en miniatura, una criatura que conjuga inteligencia, gracia y afecto en un solo paquete compacto. Su sola presencia transforma el entorno, guiando miradas y sonrisas hacia su encanto irrepetible. Con él, cerramos nuestro recorrido por este universo de guardianes en miniatura, demostrando que, en el mundo de los perros pequeños, cada raza tiene un alma enorme y una historia que merece ser contada, paso a paso y latido a latido. 14. Bichon frisé miniatura. El bichon frisé miniatura aparece en escena como si alguien hubiera soplado una nube, y esta, caprichosa y juguetona, decidiera quedarse en forma de perro. Su versión diminuta parece reservada solo para quienes saben apreciar lo extraordinario en lo pequeño, como una joya secreta, heredada de generaciones anteriores y protegida de la vorágine comercial. Su pelaje, algodonoso y perfectamente rizado, no es solo una cuestión estética, es una declaración de alegría hecha fibra, un cúmulo de ondas blancas que parecen contener risas atrapadas, listas para saltar con cada movimiento. Y su mirada, brillante y traviesa, anuncia diversión antes incluso de mover la cola. Lo más fascinante del bichon frisé miniatura es su capacidad innata para contagiar felicidad. Parece desconocer la palabra tristeza. Su sola presencia ilumina cualquier espacio, haciendo que los días grises se llenen de luz y movimiento. Hay quienes aseguran que este pequeño parece sonreír, y quizá no exageren. Convivir con él es como vivir junto a un rayo de sol diminuto, un soplo cálido que se cuela entre los rincones emocionales que uno había dejado en sombra por rutina. Todo esto en un cuerpo que cabe casi en la palma de la mano. Además, su historia añade un encanto particular. Esta variedad miniatura se ha preservado cuidadosamente a lo largo del tiempo, lejos de modas pasajeras que tratan a las razas como simples mercancías. Es una especie de reliquia viva de ternura, un legado de alegría y afecto que se transmite de generación en generación. No es solo pequeño por tamaño, es grande por tradición, por historia y por la magia que lleva consigo cada rizo blanco. Cada bichón miniatura encarna siglos de cuidado, dedicación y afecto concentrado en un cuerpo diminuto y perfectamente esponjoso. Su energía también es fuente de diversión constante. Cuando corre, y lo hace con entusiasmo, parece más rodar que caminar, girando, saltando y provocando inevitables sonrisas a quienes lo rodean. Cada paso, cada movimiento, cada pequeño salto es un recordatorio de que la alegría puede ser ligera, redonda, blanca y apenas pesar unos gramos, y aún así transformar el ánimo de cualquier hogar. Su sola presencia invita a la risa, a la ternura y a la contemplación de lo extraordinario en lo diminuto. En definitiva, el bichon frisé miniatura es un sol en miniatura, una criatura que combina tradición, ternura y energía, y que demuestra que lo pequeño puede ser inmenso en afecto y encanto. Con su pelaje esponjoso y su carácter chispeante, cierra un capítulo más de nuestro viaje por el fascinante universo de los perros diminutos, donde cada raza es un pequeño tesoro que ilumina el mundo con su propia luz, delicada pero innegable. 15. Schwerschnauzer antiguo miniatura. El Schwerschnauzer, antiguo miniatura, entra en escena como un susurro de otro tiempo, una reliquia viviente que se niega a desaparecer por completo. Antecesor discreto del Schnauzer mini moderno, conserva esa barba solemne, que parece propia de un sabio de biblioteca. Si ese sabio midiera apenas unos centímetros y tuviera la costumbre de perseguir hojas por diversión. Su presencia
Combina dignidad histórica con la ligereza traviesa de un duende urbano, como si llevara consigo recuerdos de granja medieval, pero se sintiera igualmente cómodo sobre un sofá contemporáneo, observando la vida pasar con ojos vivaces. No debemos dejarnos engañar por su porte formal. Bajo esa expresión estatuaria, late un corazón inquieto y juguetón, capaz de transformar cualquier pasillo en una pista de carreras. Es el tipo de perro que te mira con una mezcla de orgullo y picardía, como diciendo: sí, tengo siglos de linaje. Pero también una urgencia innegociable por perseguir ese calcetín que rodó bajo la mesa. Lo noble y lo travieso conviven en perfecta armonía, recordándonos que incluso en el pasado, la vida de los perros no estuvo exenta de risas, bromas y momentos de alegría inesperada. Su rareza añade un toque de misterio encantador. Este Schwertschnauzer no es la versión popular que todos conocen. Es una rama casi secreta de la historia canina, un vestigio ancestral que ha sobrevivido gracias a criadores apasionados y a su propio carisma compacto. Mirarlo es como asomarse a un álbum familiar en blanco y negro. Reconocemos rasgos familiares, pero todo tiene un aire extraño y casi mítico, donde el tamaño pequeño amplifica la sensación de nostalgia. Cada gesto, cada movimiento, parece transportar ecos de carruajes lejanos, chimeneas humeantes y patios empedrados de otro siglo. Su inteligencia y curiosidad hacen que la vida con él sea siempre un descubrimiento. Olfatea, investiga y se mueve con precisión, demostrando que lo diminuto no limita la audacia ni la astucia. Su barba temblorosa, al olfatear el viento, parece susurrar historias antiguas, mientras sus pasos ligeros conectan pasado y presente. Cada mirada suya invita a imaginar escenas de mercados antiguos, de aventuras rurales y de hogares donde la familia y el perro compartían la rutina con complicidad silenciosa. El Schwertschnauzer antiguo miniatura es, en esencia, un puente entre épocas, un recordatorio viviente de que la historia puede caber en un cuerpo diminuto, lleno de personalidad y carácter. Su combinación de nobleza, humor y curiosidad lo convierte en un tesoro raro, un pequeño guardián que nos enseña que incluso lo más compacto puede contener siglos de memoria, risas y vida intensa. Con él continuamos explorando este universo de perros diminutos que, en su tamaño reducido, esconden corazones grandes y relatos interminables.